y bienvenidos a la programa del arte. Hoy vamos a hablar sobre Pablo Picasso de España y Andy Warhol de los Estados Unidos. Vamos a empezar. Pablo Picasso nació en el sur de España en 1881. Se mudó a Barcelona en 1885. Cuando tenía 13 años, comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde su talento empezó a aparecer. El periodo azul era su primer periodo famoso que representaba la depresión. Los temas de estas pinturas eran payasos y prostitutas. Picasso era muy pobre en el momento y usaba tecnología barata. Se mudó a París en 1904. En París comenzó el periodo de rosa. Las pinturas tenían un tono rosa y eran más optimistas. En París, Picasso conoció a Gertrude Stein y su hermano Leo. Pintó un retrato de Gertrude con una cara grande. Comenzó a pintar más mujeres con caras que parecían como máscaras. En 1907, este estilo de las caras grandes se hizo famoso con Demoiselle d'Avignon. Estas caras grandes fueron el comienzo del cubismo, un nuevo estilo de arte. Se creó el cubismo con Jorge Braque. Se hizo muy famoso varios años más tarde. En 1937, Picasso creó una de sus pinturas más famosas, La Guernica. Picasso mostró el daño de la guerra civil en España. Combinó su estilo personal y político para pintar la pintura política más famosa del siglo XX. Sus trabajos de arte posteriores incluyeron surrealistas, neoclásicas y la cerámica. Él continuó a experimentar con nuevos estilos de arte hasta su muerte en 1973. Andy Warhol nació en 1928 en Pennsylvania. A los 8 años, Andy contrajo una enfermedad rara. Su madre, una artista, le enseñó a dibujar mientras él estaba en la cama. Él comenzó a dibujar muy bien. También disfrutó de la fotografía y los dibujos animados. Más tarde en la vida fue a la Universidad Carnegie Mellon. En Nueva York cambió su nombre a Andy Warhol. Obtuvo un trabajo en la revista Glamour e hizo un gran trabajo para la revista. Las obras de Warhol adoptaron un estilo caprichoso con muchos elementos comunes. El arte pop nació. El arte pop surgió en la década de 1960. Andy Warhol fue el principal colaborador del movimiento. Combinó el arte elevado con el arte bajo. La cultura popular y las bellas artes fueron mixtas. Andy comenzó a pintar las cosas que sabía, como Coca-Cola y latas de sopa de Campbell. Aquí está la famosa imagen de la sopa Campbell. Comenzó a tener muchos compradores y pasó de la pintura a la proyección de seda para ser más rápido. Usó cero como plantilla. Aquí está el arte de Marilyn Monroe. Fue el primero hecho por proyección de seda. Continuó creando obras maestras hasta que murió en 1987. Su legado aún vive. Sus obras se hicieron muy famosas. Aunque los artistas son diferentes y se encontraban en diferentes partes del mundo, tienen similitudes. Ambos artistas tuvieron un gran impacto en el mundo del arte. Los dos usaron objetos comunes como su foco principal. Andy comenzó un nuevo estilo de arte llamado impresión de seda. Esto cambió el mundo del arte. Picasso comenzó el cubismo. Pintó basándose en cómo pensaba en las cosas más que en cómo las veía. Picasso expresó su indignación con la guerra, con la Guernica, a través de pinturas. La pintura muestra el sufrimiento humano y las verdades que estaban ocurriendo debido a la guerra.
Warhol estuvo influenciada por su cultura estadounidense y las cosas populares de la época como Marilyn Monroe, Coca-Cola y Mickey Mouse. Picasso y Warhol fueron enseñados por sus padres artísticos y fueron a escuelas del arte. Picasso fue enseñado por su padre porque era un artista. Él comenzó a enseñar a Picasso cómo dibujar a una edad temprana. Warhol aprendió a dibujar por su madre, que también era artista. Las condiciones eran diferentes para Warhol. A diferencia de Picasso, a Warhol le enseñaron a dibujar debido a su enfermedad. Hizo arte para mantenerlo entretenido cuando estaba enfermo en la cama. Ambos desarrollaron sus propios estilos y lideraron movimientos artísticos. Cambiaron el arte creando su propio estilo y pensamientos para el mundo del arte. Warhol fue el primer artista en tomar elementos comunes en la cultura pop y convertirlos en arte. Antes el arte se consideraba buenas artes. Después de Warhol, la cultura pop y el arte se mezclaron. Los ambos artistas descubrieron sus talentos cuando eran muy jóvenes. Los ambos artistas experimentaron con técnicas de artes diferentes. Desafortunadamente, la fama de Andy Warhol fue interrumpida porque tuvo una muerte temprana. A diferencia de Picasso, quien vivió una vida larga y tuvo más tiempo para probar con técnicas de arte diferentes. Todo para hoy. Gracias y mira el programa en la próxima semana. ¡Adiós!